Saludarles esta mañana de jueves, es 25 de febrero del año 2021. Como siempre estamos listos con la actualización de la situación epidemiológica en nuestro país. Pero antes de ir al centro de nuestra conferencia de prensa, quiero comentarles que hoy se celebra el Día Internacional del Implante Coclear. Pues en esta fecha, pero del año 1957, los médicos franceses Andrés Duyorno y Charles Eyres insertaron por primera vez un hilo de cobre dentro de la cóclea a un paciente de 50 años de edad, quien padecía de sordera total. Lo novedoso es que luego de ese proceder, el señor fue capaz de percibir el ritmo del lenguaje. Cuba, por supuesto, no se ha quedado atrás en el desarrollo de estas tecnologías y estas imágenes demuestran de lo que les estoy hablando. Es un programa que lleva ya varias décadas, que desarrolla un grupo multidisciplinario de especialistas de la salud pública cubana y que tiene su sede principal en el Hospital Borrás Marfan de la capital cubana. Cientos de niños, más de 500 de hecho, han recibido estos tratamientos y han podido escuchar otra vez y por supuesto desarrollar, como consecuencia de haber superado en gran medida la sordera de la que padecen, recuperar o tener por primera vez desarrollar el lenguaje. Para que ustedes tengan una idea del impacto y la sensibilidad de este asunto, quiero comentarles que solo la implantación de un implante coclear puede costar 16.000 euros. Estoy hablando de la tecnología que se le ubica a un solo paciente. 16.000 euros. Esto, por supuesto, es un proceder altamente costoso. Todas las tecnologías que se emplean para su desarrollo también lo son y, por supuesto, la formación del personal que interviene en su desarrollo. Por supuesto, nuestra felicitación a todos los especialistas, médicos, enfermeras y el personal de apoyo que participa en este noble programa de la salud pública cubana. En estos primeros 30 minutos me estará acompañando nuestra intérprete de lengua de señas, Yasmina Ramis, y por supuesto le doy los buenos días y la bienvenida al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, buenos días. Ayer escuchábamos en la calle, bueno, han disminuido los números, ahí, digamos, se ve la luz, dicen algunos, al final del túnel. Sin embargo, nosotros llamamos siempre desde esta conferencia a no confiarnos. Buenos días. Buen día, Lázaro, a ti, a los compañeros que hacen posible la transmisión, la intérprete de lenguas de señas, y como siempre decimos a todas las personas que escuchan la conferencia diariamente. Muy humano el reportaje que inició en conmemoración al aniversario del implante coclear en nuestro país, y realmente es algo de lo grande de la revolución del sistema de salud, pero sobre todo de la revolución, que además el valor humano que tiene eso, solamente quien lo ha visto, como tú lo pusiste en los reportajes, sabe el significado que tiene. Bueno, nosotros hoy, como tú también comentabas, indiscutiblemente volvemos a tener una cifra menor de casos confirmados, pero como decía nuestro presidente Miguel Díaz-Canel ayer, ¿no? Nada de confiarnos, sino al revés. Más responsabilidad para poder consolidar lo que se ha logrado hasta el momento. Todavía no se ha logrado, todavía tenemos un número similar de fallecidos, que es la parte que un poco que ensombrece estos resultados, pero indiscutiblemente se deben de ir resolviendo con las acciones que se realizan y con la participación en la protección de toda la población vulnerable fundamentalmente. Hoy tenemos que lamentar y dar las condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 4 personas con COVID-19 en nuestro país. Uno es un paciente masculino de 80 años de edad, de aquí del municipio Centro Habana, en la provincia de La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente y con algunas enfermedades asociadas, diabetes mellitus, hipertensión arterial y una cirrosis hepática que indiscutiblemente lo hace más vulnerable a una evolución tórpida en la evolución de la enfermedad. Comenzó por tos seca, astenia, o sea, falta de decaimiento, falta de apetito, se valoró, se ingresó, se hicieron los estudios pertinentes, se diagnosticó, estuvo ingresado 4 días, una evolución no muy larga, de ellos 2 en terapia intensiva, y lamentablemente después de un grupo de complicaciones que presentó en su
en su evolución, pues el paciente, después de un distrés respiratorio severo, una inestabilidad hemodinámica, hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación, a pesar de las maniobras que se hicieron para poder restablecer la circulación espontánea y su recuperación. Lamentamos mucho y damos las condolencias a familiares y amistades. El otro es un paciente también masculino de 67 años de edad, del municipio Cerro, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso positivo también, previamente diagnosticado, y con algunas enfermedades asociadas, hipertensión, diabetes mellitus. Acuérdense que esta combinación hay que tener mucho cuidado con las personas que la padecen, asma bronquial y un cierto grado de obesidad, que también es un elemento que es desfavorable. Este paciente que inicialmente comenzó con congestión nasal, tos, dolor de cabeza, fiebre, se hizo se examinó, se hicieron los estudios pertinentes, se diagnosticó y desde el principio comenzó con unas manifestaciones un poco complejas, un poco graves, que desde un inicio estuviera ingresado en la sala de terapia intensiva. Después de permanecer durante 7 días todo el tiempo en terapia intensiva y de presentar un grupo de manifestaciones de empeoramiento de su cuadro clínico, pues lamentablemente hace una parada cardiorrespiratoria, de la cual tampoco fue posible su reanimación y fallece este paciente. Nuestras condolencias y a las familiares, amistades y nuevamente lamentamos este fallecimiento. El otro es un paciente de 76 años del municipio San Luis en la provincia de Pinar del Río, de contacto de caso confirmado previamente, también con algunas enfermedades asociadas, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fíjense que se repiten algunas de ellas, que permaneció ingresado 11 días, de ellos 5 en terapia intensiva por las complicaciones que presentó. Comenzó con tos seca, falta de aire, se examinó por su médico, por su área de salud, fue evaluado, se hicieron los estudios, se diagnosticó y también como consecuencia de un grupo de complicaciones, entre ellas un cuadro de tromboembolismo pulmonar, pues el paciente en un momento determinado hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual tampoco fue posible su recuperación. Reiteramos, lo lamentamos mucho y damos las condolencias a familiares y amistades. La otra paciente que fallece en el día de ayer, o que fallece con COVID-19, pues realmente es una paciente femenina de 85 años de edad, del municipio de Pinar del Río, en esta provincia, contacto de caso confirmado previamente, antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, y es una paciente que permaneció, desde que ingresó en sala de terapia intensiva. Permaneció durante 6 días ingresada en terapia intensiva, tuvo una evolución compleja desde el punto de vista de las complicaciones que presentó, que fue necesario en un momento determinado intubarla y darle ventilación. Y lamentablemente en un momento determinado presenta una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su recuperación, a pesar de las maniobras que se aplicaron para lograrlo, no fue posible. Lo lamentamos mucho y reiteramos nuestras condolencias, familiares y amistades. Después de esta información, bueno, pues Cuba amanece con 19.487 pacientes ingresados, de ellos 3.157 sospechosos. Estamos hablando de pacientes con sintomatología
sugestiva de la enfermedad. En vigilancia 11.941 y confirmados activos, una cifra que expresa la complejidad de la enfermedad, de la transmisión de la enfermedad, 4.389. Aunque tenemos que reconocer que en comparación con el día de ayer son 240 pacientes activos menos ingresados en nuestros hospitales. Expresión del balance entre los casos confirmados que han disminuido en estos 2 últimos días y el número de alta de recuperados que se han venido dando. Ayer 18.337 muestras se procesaron en los 21 de 22 laboratorios de nuestro país. Hay uno de ellos que tuvo una dificultad, se está recuperando hoy, pero ayer no procesó. Por lo tanto, son 22 laboratorios y las 18.337 se procesaron en 21 de esos 22 laboratorios. Como resultado del análisis de estas 18.337 muestras, se diagnostican 670 pacientes con COVID-19. Eso da un 3,65% de positividad de las muestras analizadas. Y ya se acumulan 2.337.559 muestras procesadas, muestras analizadas y 47.566 pacientes se han diagnosticado con esta enfermedad en Cuba desde marzo del 2020. Eso da una positividad de las muestras de un 2,03%. Tanto la positividad del día como es natural la del acumulado, pues disminuye y en el caso del día queda por debajo de 5, que es un indicador de disminución de la transmisión. No consolidada, pero bueno, de todas formas se va teniendo una disminución. Se procesaron muestras de todas las provincias, como se puede ver en el gráfico, siempre La Habana con el mayor número por la complejidad, los aeropuertos, Santiago de Cuba en segundo lugar, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín y así. Ustedes pueden ver ahí representado el número de muestras procesadas de cada territorio. Los 670 pacientes que se diagnosticaron ayer, 656 autóctonos, transmisión autóctona en nuestro país, y 14 pacientes que arribaron recientemente a Cuba y que por el protocolo se aislaron y antes de darle la alta epidemiológica al 5.º día o al 6.º día después del resultado del PCR, pues resultaron positivas. 641 de los 670 pues fueron contactos de casos confirmados, estamos hablando del 95,7%, sigue manteniéndose en este elevado por ciento el grupo de más riesgo, o sea, de donde realmente diagnosticamos un mayor número de casos por el riesgo que tiene en la transmisión, es del grupo de contactos de casos confirmados. En el día de ayer 95,7% y en el acumulado 89,6%. Los 14 pacientes importados que se diagnosticaron ayer, que es el 2,1% de todos los diagnosticados, con fuente de infección en el extranjero. Y ya se acumulan 4.684, que es el 9,8%, que tienen fuente de infección en el exterior del país. En 15 todavía hoy en la mañana se trabaja para precisar la fuente de infección para poder hacer correctamente todas las acciones de control. Finalmente, acumulado de casos confirmados con relación a viajeros internacionales desde el 1 de noviembre. Siempre hacemos esta comparación, que es el momento en que se abrieron nuestras fronteras y
se incrementó la afluencia de pasajeros, pues el 25,8% de todos los casos que hemos tenido desde esa fecha hasta el día de hoy, pues ha estado relacionado de alguna manera con viajeros internacionales. Aspecto que ha disminuido, como es natural, al disminuir el número de personas que están arribando. No sé si se puso el gráfico de los autóctonos y sí, los importados, sí, doctor, donde eso se puede ver, y solamente comentar que también en el día de hoy, pues el número de casos confirmados, o sea, los 670 casos confirmados, es la cifra más baja que hemos tenido en los últimos 21 días. No pierdo la oportunidad para recordar que aunque ha bajado, todavía tenemos un elevado riesgo y como vamos a ver ahora, en determinadas provincias, todavía un riesgo mucho mayor. Los 670 casos diagnosticados, pues de la provincia de La Habana, el mayor número, aunque inferior a días anteriores, 364, Santiago de Cuba 83, Pinar del Río 53, Camagüey 41 y Ciego 33. Estas dos provincias han tenido un incremento en los últimos días. Ciego de Ávila, ya dije 33, Mayabeque 17, Guantánamo 15, ha ido disminuyendo, Holguín 13, Granma 12, Artemisa 9, Cienfuegos y Villa Clara 8 cada uno, Santi Espíritu 7, Matanzas 4, Las Tunas 2 y el municipio especial Isla de la Juventud, un caso en el día de ayer. Del sexo femenino el 51%, del masculino el 49%, en el acumulado de todas formas el sexo femenino representa el 48,7% y el masculino se mantiene con un discreto cifra mayor, 51,3%. El 43,8% de los 670 casos positivos fueron asintomáticos totalmente. En el acumulado, el 54,1% de todos los confirmados en nuestro país han sido asintomáticos. Esta es una cifra, este es un porciento que evolutivamente hemos visto que se ha ido incrementando el número de asintomáticos. Y recuerdo los primeros meses de la pandemia que este porciento oscilaba entre un 60, un 70% de asintomáticos que se diagnosticaban diariamente. Ustedes ven cómo ha ido disminuyendo. Ya cada vez son más las personas que tienen síntomas, pero de todas formas es una característica de la enfermedad que no permite identificar quién tiene la enfermedad y quién no la tiene. Ahí está el principal riesgo, doctor. Ahí está, esa es la contagiosidad, son los dos factores de mucho riesgo. Como se decía con otras enfermedades, no tiene cara. Es una enfermedad que no tiene cara porque usted no puede identificar como otras la sintomatología. Por grupos de edades, nuevamente el grupo de menores de 20 años con una cifra elevada, 114, de ellos 96 en edades pediátricas, de los 96, 2 menores de 1 año, 2 lactantes con la enfermedad. Seguimos reiterando la necesidad de resolver esta problemática y ya se acumulan 5.274 niños, jóvenes, adolescentes del grupo de 18 y menos años de edad que han padecido la COVID-19 en nuestro país. Eso representa el 11,1% de todos los casos diagnosticados en Cuba ha sido en edades pediátricas. Hoy activos todavía una cifra elevada, 751, recuperados el 87,3% y un paciente grave
el que habíamos informado ayer, pero que es un grave que se mantiene estable. De 20 a 39 años de edad, 200 personas confirmadas ayer. De 40 a 59, 225. Y el grupo, pudiéramos decir, de mayor riesgo por las complicaciones, las evoluciones un tanto hacia la gravedad y a veces hacia el fallecimiento, el grupo de más de 60 años de edad, en el cual ayer se diagnosticaron 131 pacientes con COVID-19. De los 14 pacientes importados que se diagnosticaron ayer, de la provincia de La Habana fueron 6, de Habana del Este, de Cotorro, de Playa y de Boyeros, un caso importado de cada uno de ellos, de Plaza de la Revolución 2, en Mayabeque se confirman 3 casos importados, de los municipios Santa Cruz del Norte, Nueva Paz y Güines, uno de cada uno de ellos, de Las Tunas 2 casos, de los municipios Las Tunas y Puerto Padre, uno de cada uno. En la provincia de Holguín se diagnostican 2 importados, uno de Holguín y uno de Calixto García, y en la provincia de Guantánamo se diagnostica un caso importado del municipio Guantánamo. Reitero, estas son personas que arriban por algún aeropuerto de nuestro país, fundamentalmente La Habana, van para un centro de aislamiento en su provincia y allí, sin tener contacto con la familia, solamente en aislamiento, hasta que esté el resultado del segundo PCR que se le toma al 5.º día de haber arribado a nuestro país. Por países de procedencia, de Estados Unidos 4, de Italia y España 3 de cada uno, de Rusia 2 y de Ecuador y Uruguay 1 de cada uno. Y ayer, entre los pacientes extranjeros diagnosticados, pues fueron 3. Una chilena radicada aquí en La Habana, una norteamericana también radicada en La Habana y una ecuatoriana procedente del Ecuador. Autóctonos 656, cifra elevada aunque inferior a la de días anteriores. Pinar con 53 casos autóctonos en 8 de sus 11 municipios, traduce una cifra elevada para esta provincia, la cual está trabajando duro, pero tiene que ajustar, seguir tomando medidas para lograr consolidar esto. Es verdad que ha tenido algunos eventos institucionales que han influido en este comportamiento, pero el riesgo es muy elevado. 35 del municipio Pinar, que es el de mayor afectación, le sigue Consolación del Sur con 6, La Palma con 2, San Juan y Martínez y Minas de Matahambre con 2 cada uno, Los Palacios, Mantua y San Luis con 1 cada uno. En Artemisa se diagnostican 9 pacientes autóctonos en 5 de sus 11 municipios, Bahía Honda, San Cristóbal, Artemisa y Huila de Melena con 2 cada uno, y en el caso de Caimito, un paciente autóctono en el día de ayer. La Habana, la cifra más alta pero inferior a la de días anteriores, 358, lo que con una afectación que abarca sus 15 municipios, una dispersión. Arroyo Naranjo con la cifra mayor, 53, 10 de octubre 42, Centro Habana y Habana Vieja, que hemos visto que han estado marcando un número elevado de casos autóctonos, 30 cada uno, Plaza de la Revolución con 28, Cerro, San Miguel y Guanabacoa con 25, San Miguel del Padrón con 25 cada uno, el municipio Playa 24, Marianao 18, Boyeros 17, La Lisa 16, Habana del Este 11, Regla 9 y Cotorro 5, como ven en todos sus municipios, y algunos que son los que después vamos a ver donde se concentra el mayor % de casos autóctonos de Cuba, que muchos de estos municipios
pues están representados ahí. Mayabeque, que ha ido teniendo un incremento, aunque van trabajando fuerte ahí, 14 casos autóctonos en 5 de sus 11 municipios, Güines con 6, Melena del Sur con 3, San José de las Lajas y Santa Cruz del Norte con 2 cada uno, y Jaruco con un caso autóctono en el día de ayer. Matanzas, provincia que mantiene controlada la transmisión, 4 casos autóctonos en los municipios de Matanzas y Calimete, 2 en cada uno. Cienfuegos, que también ha mantenido un control, aunque en estos momentos un evento institucional lo está afectando, con 8 casos autóctonos ayer, 4 en el municipio cabecera, 2 en Cruces y 1 en Roda, igual que 1 en Palmira. Villa Clara, 8 casos autóctonos. Esta es otra provincia que con un trabajo sostenido también ha ido manteniendo control de la enfermedad. 8 casos autóctonos, 3 en Remedios, 2 en Santa Clara, 2 en Caibarién y 1 en Manicaragua. Santi Espíritus, también con un control, 7 casos autóctonos. Santi Espíritus y Jatibonico con 3 cada uno, y Trinidad con un caso autóctono ayer. Ciego de Ávila, provincia que se está trabajando e incrementando las acciones, porque en los últimos días se ha visto un incremento en el número de casos autóctonos en el territorio. 33 en 7 de sus 10 municipios, también con dispersión. Ciego de Ávila, municipio con 11, Morón 10, Ciro Redondo 2, Venezuela 2, y Bolivia, Majagua y 1 de enero con 1 cada uno. La provincia Camagüey, que también es otra provincia que se arrecian las medidas de control, las medidas de restricción, teniendo en cuenta un incremento que ha tenido también en los últimos días, 41 casos autóctonos en el día de ayer. 25 de Camagüey, 4 de Florida, igual que 4 de Vertientes, Céspedes con 3, Ibanicú y Nuevitas con 2 cada uno, y Minas con 1. Me rectifican aquí que no mencioné los 7 casos autóctonos que se diagnosticaron ayer en el municipio Ciro Redondo de la provincia de Ciego de Ávila. Las Tunas no confirmó casos ayer. Esta provincia mantiene control sobre la enfermedad. Holguín diagnostica 11 casos en el día de ayer. Esta provincia también ha presentado una transmisión importante en determinados momentos, pero va logrando un control. 11 casos autóctonos, 8 en el municipio de Holguín y 3 en el municipio de Sagua de Tánamo. Granma, provincia que se trabaja también duro por un incremento en los últimos días del número de casos autóctonos, una provincia que ha estado durante meses en el año anterior sin tener transmisión, pues confirma ayer 12 casos autóctonos, 6 en el municipio de Bayamo, Bueyarriba y Niquero con 2 cada uno, y Guisa y Cautocristo con 1 cada uno. Santiago de Cuba, provincia que presentó una elevada transmisión, todavía un número elevado de casos, aunque inferior al comportamiento que había tenido en semanas anteriores. 83 casos autóctonos ayer. 61 del municipio cabecera, que es donde tiene la principal afectación, 9 en el municipio Palma Soriano, el municipio Mella con 4, Songolamaya con 3, al igual que San Luis y Guamá, que tienen 3 cada uno. La provincia Guantánamo, que recordamos que la tuvimos como uno de los principales focos transmisores en la provincia oriental, en el territorio oriental, era Santiago, era Guantánamo, pues también ha ido logrando un control de la transmisión de la enfermedad,
y ayer confirma 14 casos autóctonos, 11 en el municipio de Guantánamo y 3 en el municipio de Caimanera. Y finalmente el municipio Isla de la Juventud diagnostica en el día de ayer un paciente autóctono con la enfermedad de COVID. Una cifra inferior al comportamiento que ha tenido en días anteriores, también por la problemática que se conoce, pues esta provincia pues ha tenido, ayer fueron menos las muestras que se procesaron, pero de todas formas se van haciendo acciones y van logrando un control. De esta forma, la provincia, o sea, Cuba disminuye su tasa de incidencia a 109,8. Realmente es poco lo que se reduce, pero se reduce. Se puede apreciar en la curva que se representa ahí. La provincia de La Habana, de todas formas, con la tasa más elevada, 310,2. Mayabeque, que estaba en un tercer lugar por el número de casos que ha tenido en los últimos días, pasa en segundo lugar en cuanto a tasas más elevadas, 164,7. Santiago de Cuba, 139,1. Guantánamo, 138,8. Hay que decir que estas tres últimas provincias, Mayabeque, Santiago y Guantánamo, aunque ocupan el segundo, tercer y cuarto lugar en cuanto a tasas elevadas en Cuba, sin embargo, son discretamente inferiores a las del día de ayer. Pinar del Río con 116,7 incrementa un tanto y el municipio especial disminuye su tasa a 111,4 por 100.000 habitantes. Estamos hablando de tasa de incidencia de casos confirmados. Se mantienen, recuerdan que de los 12 municipios que teníamos hasta ayer, que aportan el mayor porciento de casos confirmados de Cuba, en el día de ayer el 51,9%. Habíamos mantenido 12, pero teníamos uno de la provincia de Pinar y uno de la provincia de Santiago de Cuba que ya no aparecen entre los principales aportadores. Los municipios que más aportan, 9 de La Habana, 2 de Mayabeque y 1 de Guantánamo. Y en La Habana, como ya hemos visto desde días anteriores, Habana Vieja y Centro Habana a la cabeza con las mayores tasas de incidencia, le sigue después La Lisa, después le sigue Madruga del municipio Mayabeque, el Cerro de La Habana, Melena del Sur del municipio de Mayabeque, Guanabacoa, Regla, 10 de octubre, Caimanera queda de la provincia de Guantánamo y Cotorro y Arroyo Naranjo. Como ven, de los 12 principales apartadores de tasa de incidencia o con mayores tasas de incidencia en nuestro país, 9 pertenecen a La Habana, lo cual indiscutiblemente traduce la complejidad que aunque ha ido con un cierto control, pero que todavía se mantiene en este territorio. Cuando vemos los 3 tasas más elevadas de Cuba, La Habana, ahí se puede ver la curva elevada, pero con una disminución, pudiéramos decir, en los últimos 2 días. Pero bueno, con una tasa todavía elevada y con dispersión en todos sus municipios. En Mayabeque, también elevada, también dispersión en todos sus municipios, y aunque elevada, y se ve como una especie de meseta que se quiere hacer en los 2 últimos días. Y Santiago de Cuba, que es la provincia que ocupa el tercer lugar en tasa de incidencia en nuestro país, pues con una disminución que se aprecia ahí, todavía con dispersión en todos sus municipios y con las tasas más elevadas en el municipio de Palma Soriano y de San Luis. Son las características de las 3 provincias con mayor complejidad. El resumen de Cuba.
De los 47.566 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 4.389, que es el 9,2%. Estos son los activos, los confirmados ingresados, que es una cifra, representa el 9,2%, es una cifra elevada, pero podemos decir que es 240 menos que la que teníamos ayer. De estos 4.389, pues 4.328, el 98,6%, con una evolución clínica estable. Lamentamos y dimos las condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 4 personas con la COVID en nuestro país. El número de fallecidos se incrementa a 312. Como siempre comentamos, una letalidad de 0,66%. Inconformes los cubanos con esa tasa de letalidad, la vamos a bajar, pero realmente de todas formas con una afectación que además tiene que ver mucho con las características de los pacientes que se están exponiendo a este virus. Yo decía que era baja, 0,66, si la comparamos con la del mundo, que es de 2,21, y la de las Américas, que es de 2,37%, incluso en las Américas superior de la del día de ayer, que fue de 2,36. Las 2 personas evacuadas al inicio y los 54 diagnosticados que han retornado a sus países. Ayer 906 altas en el día. Estamos hablando de 236 más que el número de pacientes que se diagnosticaron con la enfermedad. Eso permite el balance positivo en cuanto al número de casos activos. Y con estas 906 altas ya se acumulan 42.809 pacientes recuperados, que es el 90%, este por ciento se ha ido incrementando, de pacientes que han tenido la enfermedad en nuestro país. Todavía una cifra elevada de pacientes en terapias intensivas ingresados con COVID-19, estamos hablando de 61 pacientes confirmados, y lo que hace más severo este número de casos fue que de ellos 33 son críticos y 28 graves. En resumen, viendo la pantalla, el gráfico con el número de casos fallecidos en toda la evolución de la pandemia, ahí se puede observar, quizás no el número, pero sí identificar que el mes de febrero, pues ya el número de casos, aún sin terminar el mes, es superior al del mes de enero, que fue el más alto de toda la pandemia. Estamos hablando de 4.435 casos más que en enero. Y el número de fallecidos, que ya alcanza en el mes de febrero la cifra de 96, pues estamos hablando de 26 fallecidos más en número absoluto que el mes de enero, que fue el más alto, con 70 que habíamos tenido. Esto uno lo dice así, con el objetivo de demostrar la complejidad que hemos enfrentado entre segunda quincena de noviembre, diciembre, fundamentalmente enero y febrero todavía, que estamos seguros que vamos a ir controlándolo. Esto se va a ir disminuyendo, expresión de todas las medidas que se han venido aplicando, quizás se apliquen todavía algunas de más limitaciones, expresión de acciones que a veces, porque a veces no se cierra, por ejemplo, una provincia o un municipio, se cierra, como le llaman las personas, ¿no? Pero sí una zona, varias manzanas, una institución, un centro, se cierran completo, ahí no hay movimiento desde el punto de vista de lograr controlar la transmisión en estos lugares. Y eso indiscutiblemente nos está dando algo de resultado y nos debe de dar más resultados
en los próximos días para ya, a partir de marzo, comenzar a ver una disminución en el número de casos de la enfermedad. Esta es la situación de Cuba, Lázaro. Esta es la complejidad epidemiológica que hoy tenemos. Solo reiterar que el hecho de que en 2 días consecutivos tengamos un número inferior de casos confirmados, nada quiere decir que ya hemos logrado la total estabilidad. Creo que aquí se brindan suficientes detalles de las complejidades por provincia, por municipio, y el que sabe interpretarlo, y creo que nuestro pueblo tiene cultura para eso, pues se da cuenta de que todavía con mucha complejidad y con mucha necesidad de la participación activa, autorresponsable de toda nuestra población. Hay muchas personas, doctor, que nos escriben, por supuesto, nos hacen llegar sus interrogantes, también sus preocupaciones. De acá de La Habana, sobre todo, se han comunicado varias personas más adelante, sobre todo que quieren conocer cuáles son quizás los protocolos que se aplican en estas zonas que se mantienen en aislamiento, cuál es el papel del personal de salud allí. Ayer el doctor Morales Ojeda hacía una reflexión en el grupo temporal para el enfrentamiento a la COVID-19 que encabeza el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y hablaba de ese necesario apoyo del médico y la enfermera de la familia, ese apoyo que necesita de todo el resto del personal de salud, de las instituciones de la asistencia secundaria y también del papel de nuestros estudiantes de medicina que han desarrollado, y que nadie lo dude, un rol protagónico en el enfrentamiento a la enfermedad. Gracias, doctor, por esta información de Cuba. Vamos a la pausa y luego compartimos cómo está ahora mismo la COVID-19 en el resto del mundo. Eileen Couto, nuestra intérprete de lengua de señas, se ha sumado hace unos minutos a nuestra conferencia de prensa y, por supuesto, doctor, se impone hablar del mundo. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? ¿Cuál es la situación del resto del mundo con relación a la COVID-19? Lázaro, compleja. Cada vez vemos más noticias de que va bajando, pero todavía yo creo que nada de que confiar. Si bien decimos para Cuba eso, para el mundo pues también es así. Y lo digo basado en que de los 190 países y 29 territorios que han venido informando casos de COVID, en el día de ayer se diagnosticaron 399.840 pacientes con COVID-19. Creo que la cifra por sí sola dice la transmisión que todavía se mantiene. Y como es natural, esto hace que ya la cifra de casos confirmados pues alcance 112.834.085 casos, que ayer teníamos activos 21.900.290 casos en el mundo, y que ayer lamentablemente fallecieron en el mundo 10.627 personas, con lo cual ya el acumulado de fallecidos es de más de 2,5 millones, 2.500.332. Como dije anteriormente, esto da una letalidad del 2,21%, que es similar en el mundo a la del día de ayer. Las Américas, epicentro de la pandemia, aportando el 44,91% de todos los casos reportados en el mundo. Ayer confirma 169.277 casos, y ya la cifra acumulada pues es superior a los 50,5 millones. 50.682.239 personas han padecido y de hecho padecen la enfermedad en la región de las Américas. Hoy o hasta ayer, 10.846.160 se mantenían activos, y prácticamente el 50% y más de todos los fallecidos, de todas las personas que fallecieron ayer con la COVID-19,
en nuestra región. Estamos hablando de 5.549. Eso hace que el número de fallecidos se incremente a 1.202.155 y la letalidad, que ayer era de 2,36%, pues se incrementa a 2,37%. Nuestra población se dará cuenta de que indiscutiblemente no es que no le demos crédito a las acciones de control, al papel de la vacuna que está jugando en algunos territorios, pero con la poca uniformidad que se está teniendo en relación con las vacunas, pues indiscutiblemente todavía el impacto no permite hablar de un control de la enfermedad. Diversas noticias veíamos en relación con el tema de las vacunas. Esto es algo que sale continuamente. Ahí la más reciente, que incluso está en Cuba Debate, está relacionada con la Moderna, está haciendo algunos cambios a su vacuna para poder tener un efecto sobre las nuevas cepas de Sudáfrica, aunque hasta ahora no han dicho que ninguna de todas las que están elaboradas no tenga efecto sobre las nuevas cepas que están apareciendo en el mundo. Ayer se hizo un reportaje que no sé si se transmitió. Se transmitió en el noticiero estelar de la televisión cubana sobre el escalado productivo, una buena noticia de Abdala, uno de nuestros candidatos vacunales contra la COVID-19. Nosotros en Cuba se sigue apostando, el BioCuba Pharma, el mundo científico y todo, y el partido, el gobierno cubano, por la producción creciente de vacunas de forma tal de poder abarcar una buena parte de nuestra población con este recurso que indiscutiblemente, aunque todavía no esté bien precisado, no la nuestra, sino la del mundo, qué tiempo va a dejar de inmunidad, cada qué tiempo va a haber que reactivarlo, y si las nuevas cepas que se siguen incrementando tienen algún efecto, pero de todas formas tiene un efecto y va a tener un efecto sobre el control de la enfermedad. Claro, durante un buen tiempo, y no sé si para siempre, o por lo menos durante todo el año 2021, seguiremos con el nasobuco, el distanciamiento. Creo que esto por lo menos este año se debe mantener, y no sé si los años próximos. Entre los países con mayor número de casos, con mayor número de fallecidos, si quiere nos vamos a la tabla final, donde indiscutiblemente Estados Unidos de Norteamérica se mantiene como el país del mundo que lamentablemente tiene el mayor número de casos, más de 28 millones, prácticamente 29 millones, 28.906.398, que estoy casi seguro que ya hoy en la mañana debe estar en 29 millones. Y el mayor número de fallecidos, razón por la cual incluso su presidente declaró 5 días de vuelo nacional, que supera con creces la cifra de 500.000. Estamos hablando de 515.410. En cuanto al número de casos, le sigue la India con más de 11 millones, Brasil con más de 10, Rusia con más de 4 y Reino Unido también con más de 4 millones. Y en cuanto a fallecidos, pues después de Estados Unidos, le siguen 2 países de la región de las Américas. Estamos hablando de Brasil y de México. Brasil con 248.646 y México con 181.809 personas que han fallecido con la enfermedad en estos países de nuestra región, que indiscutiblemente es una cifra muy elevada. Después la India con más de 156.000 y el Reino Unido con más de 121.000. Esas son las cifras, Lázaro, y todas las personas que nos escuchan. Reitero, nos queda un año de duro trabajo, un año de mucha responsabilidad, de mucho control, para que realmente se consoliden los resultados desde el punto de vista de que esta pandemia, que ha
afectado por más de un año, ya va para 2, al mundo, y nosotros como parte de ese mundo, pues indiscutiblemente pues también ha tenido su repercusión desde el punto de vista de afectación en la salud, en primer lugar. Ahora queda por ver, y siempre lo prometo, y vamos a ver cuándo podemos cumplirlo, con las secuelas que todavía se están investigando en relación con la COVID, ¿sí? Porque la tuve, prácticamente no tuve síntomas o tuve determinados síntomas, me dieron el alta, me fui negativo, pero ¿qué puede pasar con el decursar de los años? En eso se está trabajando y hay un seguimiento. Por lo tanto, esto, que además a nuestro país, con el bloqueo que cada vez es peor, pues realmente la afectación también ha sido desde el punto de vista económico, igual que todo el mundo, pero en nuestro país con esta incidencia, este factor negativo que también nos ha afectado. Pero bueno, trabajando con optimismo de que lo vamos a resolver. Como están trabajando también, doctor, los camagüeyanos, una provincia que lamentablemente experimenta en los últimos días un incremento de casos positivos, usted lo mostraba en la información gráfica, y justamente hacia esa provincia del centro del país tenemos un contacto en directo con la periodista María del Carmen Fuentes. Buenos días, bienvenida María del Carmen. Un saludo para ti, para el doctor Francisco Durán y por supuesto para toda la teleaudiencia del país que ahora está en sintonía con la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública. Les informaremos acerca de la situación epidemiológica en la provincia de Camagüey, la cual se ha venido complejizando durante las últimas jornadas, así como del cumplimiento de las medidas indicadas por el Consejo de Defensa Provincial para contener la propagación de la COVID-19. Camagüey ha reportado cifras récords de casos confirmados de la COVID-19 para un día, las cuales igualan los diagnósticos de toda la primera etapa de enfrentamiento a la pandemia. La emergencia incluye la incorporación de más capacidades en los centros de aislamiento, los que totalizan una treintena de instalaciones para vigilar la salud de los contactos y reducir con ello la progresión de esa peligrosa enfermedad. Por la complejidad epidemiológica del municipio de Camagüey y con el objetivo de limitar la movilidad de las personas, desde este lunes son zonas especiales de vigilancia las calles Maceo y la Avenida de la Libertad, donde ha cerrado la totalidad de los centros de trabajo, unidades comerciales y de servicios del sector estatal y privado. En 35 puntos de control se limita la entrada y salida de la ciudad. Está paralizado el transporte público urbano y los medios se destinan a la modalidad de transporte de trabajadores. En el sistema de salud se suspendieron las consultas externas, pero se garantiza la urgencia y la atención materno-infantil. El pesquisaje se incrementa teniendo en cuenta que en la provincia hay más de 200 focos activos. La detección de casos positivos al SARS-CoV-2 tiene una respuesta efectiva del Laboratorio de Biología Molecular, donde se procesan a diario las muestras. Aún con la buena noticia de la producción a gran escala de la vacuna Soberana 02, los expertos aconsejan que la principal medida es el autocuidado. La población debe abstenerse de conductas irresponsables, una de las razones por las cuales la COVID-19 presenta un significativo rebrote en prácticamente todos los territorios de la provincia. Hasta aquí la actualización de cuál es el panorama epidemiológico en la provincia de Camagüey. Ofreceremos más detalles en próximos espacios del sistema informativo de la televisión cubana. Ahora devolvemos la señal hacia el estudio donde se desarrolla la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública. Buenos días. Buen día también para ti, María del Carmen, por supuesto a todos los agramontinos que ahora mismo luchan por contener la propagación de la COVID-19. Doctor, varias personas nos han preguntado y bueno, la última reflexión de esta mañana va al quehacer del personal de salud allí en nuestros consultorios y también de ese papel protagónico que desarrollan nuestros estudiantes de medicina en el apoyo a ese personal. Sí, ahí, como se ha ido explicando, cada vez que hay alguna modificación a los protocolos, a los procedimientos, bueno, pues ya se conoce que todos los pacientes que vienen del exterior, cubanos, extranjeros, bueno, van para un centro de aislamiento. Los turistas van para el centro turístico donde van, lo que le corresponde, y también está la opción del cubano que quiere ir para una instalación turística, se la paga y permanece ahí. ¿Qué tiempo? Los 6 días que están establecidos. Viene con el PCR negativo.
se le vuelve a hacer el PCR al arribo a nuestro país y se le repite al 5º día. Después de tener los 2 resultados, pues indiscutiblemente, bueno, pues ya se va de alta y ya puede incorporarse a lo que venía a nuestro país. Los contactos en La Habana todavía no se ha podido hacer, pero en prácticamente toda Cuba los contactos van aislados para un centro de aislamiento. En La Habana el aislamiento es en el domicilio todavía, teniendo en cuenta el número elevado de contactos. Ahora, en el domicilio tienen que hacer el aislamiento, deben ser visitados o son visitados por su médico de familia, hacerle una evolución de si tiene alguna sintomatología y demás, y en su domicilio se le toma el PCR al 5º día para ver si realmente es positivo. Yo digo esto porque las personas dicen, no, pero es que se llevaron a mi familiar y a mí no me han hecho nada desde el punto de vista de hacerme una prueba. No, es que la prueba se hace al 5º día de haberse confirmado la persona de la cual tú eres contacto. Indiscutiblemente en todo este proceder, teniendo en cuenta el número elevado de contactos, pues la participación autorresponsable de las personas y el apoyo que se está teniendo por parte de las organizaciones de masa, CDR, Federación, la ANAP, desde el punto de vista de lograr que esto se cumpla en nuestra población. Muchísimas gracias, doctor Durán, por habernos acompañado esta mañana, como es habitual en nuestra actualización de la situación epidemiológica en el país, y por supuesto a usted que nos sigue a través de la señal de Cubavisión y también en internet a través de nuestros medios públicos de comunicación. Regrese mañana, es viernes, será viernes a las 9 en punto. Le estaremos contando aquí lo que hace Cuba por la salud de su pueblo. Muy buenos días para todos.